Sono lieto di poter fare la presentazione di questo nuovo video. Estoy contento de poder hacer la presentación de este nuevo video que en un primer momento nos hará conocer mejor la figura de uno de los más grandes sucesores de Don Bosco, Don Filippo Rinaldi, su tercer sucesor, aquel del que se ha dicho que se identificaba tanto con Don Bosco que de él tenía todo a excepción de la voz. Y fue así Don Filippo Rinaldi, un hombre que supo interpretar perfectamente a Don Bosco. Y entre sus tantas obras espléndidas está sin lugar a dudas la fundación del Instituto de las Voluntarias de Don Bosco. Y este es el segundo elemento que el video nos da a conocer. ¿Quiénes son las voluntarias de Don Bosco? Es un instituto de mujeres consagradas al Señor, que viven en el mundo, pero con una gran identidad salesiana. Justamente estos tres elementos, el hecho de ser consagradas, el hecho de ser seglares y el hecho de ser salesianas, nos dan grandes elementos de su identidad. Por un lado, a través de la consagración, se entregan plenamente a Dios, buscando hacer propio el estilo de vida de Jesús a través de los consejos evangélicos de obediencia, pobreza y castidad. Al mismo tiempo, viven sus propias realidades de vida familiar y social. Y esto lleva verdaderamente a asumir aquello que la Gaudium et Spes caracteriza como un elemento fundamental de la vida cristiana: el hacer nuestras las alegrías, las esperanzas y las tristezas de la humanidad. Y finalmente, la salesianidad, que es un modo de vivir la propia fe, pero también la propia consagración y la propia secularidad, caracterizada fundamentalmente por grandes elementos que caracterizan la vida de Don Bosco, y que él sintetizó en la frase «Dami animas cetera tole», que es una pasión inmensa por Dios y una pasión inmensa por la humanidad. Immensa passione per Dio e una immensa passione per l'umanità. De Don Bosco le falta solamente la voz. Todo el resto lo tiene. Así dijo de Don Filippo Rinaldi, Don Francesia, el cual, después de haber estado 40 años con Don Bosco, vivió por algunas decenas de años cerca de su tercer sucesor. Estamos en la Basílica de María Auxiliadora, corazón de la familia salesiana. Hoy queremos sumergirnos en la vida de Filippo Rinaldi, tercer sucesor de Don Bosco, que ha sabido moldear su vida salesiana según la vida del fundador, al punto que será definido imagen viviente de Don Bosco. Ahora bajemos a la cripta donde reposa su cuerpo. Cuando era muchacho no pensaba hacerse sacerdote, se sentía inapropiado, pero Don Bosco logró convencerlo para ir a Turín donde él. Filippo se convirtió en un salesiano entusiasta, asumirá responsabilidades organizativas y formativas, se dedicará con mucho esfuerzo a la promoción del laicado, se convertirá en el tercer sucesor de Don Bosco, multiplicador de las obras salesianas y valiente animador de expediciones misioneras. Filippo Rinaldi nace en Lu-Monferrato el 28 de mayo de 1856 en una familia campesina, sin que le falte nada, pero habituada al trabajo duro. Octavo de 9 hijos, fue educado en la fe por sus padres. Lu es una tierra rica de fede. Lu es una tierra rica en fe, desde siempre, por lo menos desde el año 1000. Y Don Bosco encontró este terreno fértil con tantas vocaciones que pudieron germinar no solamente en la congregación salesiana,
sino también en las hijas de María Auxiliadora y un poco en todas las demás congregaciones, hasta llegar casi a 400 vocaciones que se esparcieron en todo el mundo para llevar la luz, la alegría, la llama del Evangelio. Entre estas personas está don Filippo Rinaldi. A los 20 años de edad decide finalmente seguir a don Bosco, después de que el rostro del santo le iluminó de una manera irresistible. Desde ese momento lo seguirá y su vida será llena de alegrías, de pasión, de paciencia, de amor, de fidelidad al programa evangélico inspirado a través del Espíritu Santo a San Juan Bosco y a su sistema preventivo. Será en realidad un futuro espléndido para su pueblo, Blu Monferrato, y también para la congregación salesiana y el mundo entero. Blu Monferrato, ma anche per la congregazione salesiana, per il mondo intero. Con él, don Bosco acelera el paso, y Filippo es ordenado sacerdote el 23 de diciembre de 1883. Hubiera deseado ser enviado como misionero a Patagonia, pero don Bosco le dijo: no, Filippo, tú te quedarás aquí para mandar a otros a las misiones. Desde muy pronto es considerado maduro como para encargarse de tareas de mucha responsabilidad, y se le pide ocuparse de las vocaciones adultas. Nos encontramos en el Instituto San Giovanni Evangelista, conocido comúnmente como el San Giovannino, un lugar particularmente relacionado a la historia salesiana, donde justamente don Filippo Rinaldi fue enviado por don Bosco para seguir en modo particular a aquellos que entraban a la congregación, ya adultos, los llamados hijos de María. Una característica particular de su ser padre en esta comunidad era justamente el gran amor que lo caracterizaba al estar en medio de ellos, en su darse cuenta de las varias exigencias de sus hermanos y en su responder continuo a las necesidades con gran amor, con gran pasión y gran generosidad. Fue en su diario que Filippo Rinaldi escribió el compromiso que él mismo se dio de ser humilde, generoso y cordial siempre con todos. Humile, generoso e cordiale sempre con tutti. El 31 de enero de 1888 muere don Bosco, pero algunos días antes don Filippo Rinaldi pidió verlo para una última confesión, para recibir de él una última palabra, casi una consigna y un compromiso para su vida. Y don Bosco con voz tenue le dice: meditación. A esta práctica don Filippo permanecerá fiel para toda su vida y la aconsejará siempre a todos. L'anno seguente, don Rua, divenuto rettore maggiore, gli chiede di partire per la Spagna, per Barcellona, per diventare direttore dell'Opera di Sarriá. Don Rinaldi ha sido director de esta casa de Barcelona, Sarriá, un hombre extraordinario, de una gran amabilidad. Fundó numerosas comunidades salesianas en España, en Portugal. Un hombre de una gran atracción en el sentido de su amabilidad, su paternidad, de una profunda espiritualidad, de excelentes dotes organizativas, emprendedor. Abrió 16 casas en España y 3 en Portugal. Los testimonios que lo habían conocido decían de él: era una persona que nos tenía como prendidos de su personalidad, paternidad profunda, mirada sugestiva, palabra cálida, pacífico y de gran corazón. En 1901, don Rinaldi regresa a Turín para iniciar su nuevo cargo de vicario general de la congregación, que conservará por 21 años. Fue el periodo del servicio más variado para la congregación, desarrollado en modo humilde, sabio y con la claridad del discernimiento que lo guiará siempre. No dejaba de predicar y pasaba horas en el confesionario. Se ocupó de las finanzas, de las ayudas a los misioneros y a las casas que se multiplicaban.
Las preocupaciones eran tantas y cuando no sabía qué hacer, se dirigía con confianza inmensa a la Virgen María, confiándole sus penas a unos papelitos que metía debajo de la estatua de la Virgen. Madre mía Santísima, a mi prudencia y actividad están confiados los intereses de la pía sociedad. Tú sabes que yo soy limitadísimo y conoces que no sé qué peces pescar. Hazlo tú. Basta que yo sea un instrumento en sus manos. La pasión salesiana le hizo buscar los medios para responder en modo concreto a la realidad social del tiempo. Por esto confió a las diferentes asociaciones del oratorio la ayuda y las visitas a las familias necesitadas. Consciente de la importancia de una buena prensa, reorganizó las actividades editoriales del Editorial SEI. Difundió el estudio del catecismo con las escuelas de religión y cuidó mucho la edición del Boletín Salesiano. El corazón de su padre lo empujó a dar la vida a las asociaciones de los exalumnos y de las exalumnas, a ocuparse de los cooperadores y a comprometerse muchísimo como director espiritual y confesor en el oratorio festivo de las Hijas de María Auxiliadora. En el comienzo de nuestra asociación está Don Filippo Rinaldi, hoy beato Don Filippo Rinaldi. La asociación nace de su inspiración, con la colaboración de Felicina Gastini. La asociación nace femenina, porque las alumnas o las personas del oratorio de las Hijas de María Auxiliadora eran en ese entonces solo mujeres. Nace en un periodo en el cual la promoción de la mujer estaba en la búsqueda de un significado propio más profundo. Hoy la asociación acoge, en cambio, chicos, chicas, hombres y mujeres de todas las edades. Nos une la espiritualidad salesiana, vivida con un matiz particular, como lo es la contribución de María Domenica Mazzarello a la espiritualidad salesiana, la genialidad femenina de Madre María Domenica Mazzarello. Hoy la asociación, que había nacido con el objetivo de la ayuda mutua entre las asociadas, se lanza a lo social, con la constitución, por ejemplo, de una ONG, la Non Uno di Meno Onlus, con la cual ayudamos en los 5 continentes a tantos proyectos solidarios. Tanti progetti di solidarietà. En 30 años de apostolado desarrollado en Turín, Don Rinaldi vivió su experiencia en una iglesia todavía anclada al 800 cristiano, pero que tenía que confrontarse con los nuevos movimientos de pensamiento y renovar su imagen y su estilo de presencia entre la gente. Fue el periodo en el cual se comenzaba a proponer con vivacidad la problemática social, la delicada crisis modernista, las batallas coloniales, las oscilaciones de los valores económicos, por no hablar de los desastres provocados por la Primera Guerra Mundial y luego el surgimiento de las ideologías y de los nacionalismos, las luchas políticas, el lento despertar de los católicos en lo social, el inminente y peligroso comienzo de los totalitarismos. Don Rinaldi enfrentó día tras día las situaciones que se presentaban, con gran dinamismo, alimentado por una profunda vida interior que lo sostenía en las dificultades que acompañaban a su trabajo. Cuando debemos hacer el bien, no debemos preocuparnos de nadie. Nuestro pensamiento en Dios es el fin por el cual se trabaja y siempre adelante, con espíritu de sacrificio, con amor, guiados por el pensamiento de que la recompensa la recibiremos un día con verdadera justicia, no de los hombres, sino de nuestro verdadero y único juez, el Señor. Como director del oratorio de las Hijas de María Auxiliadora, Don Rinaldi exhortó a las jóvenes a vivir una presencia activa en la sociedad de su tiempo. Sugirió la fundación de una sociedad de ayuda mutua entre las chicas del oratorio y una caja de pequeños ahorros. Organizó la asistencia médica gratuita, la Secretaría del Trabajo y las escuelas nocturnas. Promovió la escuela de declamación, de música y un grupo literario. Instituyó un pensionado para las jóvenes obreras y organizó una unión entre los profesores. Direccionó las jóvenes más adultas y preparadas hacia la acción social y sindical, y promovió una revista para la formación de la mujer. Una gran creatividad y capacidad de responder a las señales de los tiempos.
Para nosotras, hijas de María Auxiliadora, don Rinaldi fue un padre grandísimo, animador, fundador y director del Oratorio Femenino de Valdocco, que don Bosco había abierto en 1876, llamando a las primeras hijas de María Auxiliadora de Mornese. Don Rinaldi, aun siendo prefecto general de la congregación salesiana, dedicaba el domingo su tiempo precioso a la educación y formación de las chicas. Era promotor de tantísimas actividades sociales, culturales, religiosas. Tenía mucho cariño por la formación de las chicas y las guiaba. Se interesaba de su vida y les daba sugerencias en todo ámbito de la vida, en lo laboral, familiar, social, y también se interesaba por su formación religiosa. El domingo celebraba la Eucaristía y después de la Eucaristía entretenía a las chicas más grandes con varios argumentos para formarles en la vida. Justo aquí, en el Oratorio Femenino, don Rinaldi en 1917 dio inicio con 3 mujeres a aquello que se convertirá en el Instituto Seglar de las Voluntarias de Don Bosco, una obra innovadora para aquellos tiempos que unía una laicidad plena, una total consagración a Dios en el espíritu de Don Bosco. Son pocas, pero no importa. Las obras del Señor nacen en la pobreza y en la humildad, y se consolidan en el silencio. Nadie debe saber aquello que está madurando en su corazón. Continúen siendo lo que son. Para nosotras, voluntarias de Don Bosco, don Rinaldi es en primer lugar nuestro fundador, pero también un modelo de bondad y de realismo. Es aquel que sabe valorizar cada persona y sabe estar atento a las necesidades de cada uno. Don Rinaldi es para nosotras un profeta que ha sabido intuir el valor de la laicidad consagrada en la secularidad, en la cotidianidad, en pleno mundo, inclusive antes de que en la Iglesia sea reconocida esta forma de vida. El 24 de abril de 1922, don Filippo Rinaldi es elegido rector mayor. Su rectorado será caracterizado por una gran paternidad y una fuerte espiritualidad. Como Don Bosco, don Rinaldi estaba convencido que solo el amor, la bondad y la dulzura deben animar las relaciones, junto con una clara firmeza. Esto todos lo han experimentado, hermanos, religiosos, laicos. Educaba en esto a sus hermanos y para todos se convirtió en un modelo de autoridad salesiana. El superior salesiano es padre. Debe saber que debe dedicarse mucho. Está a disposición de todos día y noche. Debe estar listo para recibir a cualquiera en todo momento. En primer lugar, su comunidad, sus hijos. Sobre todo debe estar dispuesto a escuchar. Los hermanos necesitan de esto. Como Don Bosco, trabajó mucho para las misiones. Dio inicio al Instituto Misionero de Ivrea, que preparaba a los jóvenes salesianos para partir a tierras lejanas. Fundó también la revista Juventud Misionera, con redacciones en varios idiomas. Durante su rectorado partieron hacia todo el mundo más de 1.800 salesianos. Cumplió numerosos viajes a Italia y a Europa para estar cerca de sus hermanos, animarles y sostenerles en las dificultades. Del pontífice Pío XI obtuvo la indulgencia del trabajo santificado, mensaje central de la espiritualidad de lo cotidiano, que ayuda a hacer una síntesis entre actividad y oración. El hecho más importante del rectorado de don Rinaldi fue ciertamente la beatificación de don Bosco. Él fue quien dirigió estas jornadas. Había conocido tan cerca al santo de los jóvenes y de él había absorbido su espiritualidad. Ahora tenía la alegría de verlo en los más altos honores de los altares. Comprendí en quién se convertía don Bosco para nosotros, escribía don Rinaldi.
en el modelo seguro de nuestra vida. Y a este modelo, don Rinaldi permaneció fiel hasta el final de su vida. La mañana del 5 de diciembre de 1931, don Rinaldi, muy fatigado, se sentó para reposar en su escritorio. Y fue aquí que su secretario lo encontró con un libro sobre la vida de don Rua todavía en la mano. Había regresado a los brazos del padre en silencio. La congregación salesiana, que al inicio de su rectorado contaba con 4.788 salesianos y 404 obras, al final de su servicio había alcanzado 8.846 hermanos, distribuidos en más de 1.000 obras esparcidas por todo el mundo. Juan Pablo II lo proclamó beato el 29 de abril de 1990. En todos, la esperanza de verlo pronto declarado santo. Eurumque festum, die ipsorum natali, et Philippi Rinaldi, die quinta decembris, in locis et modis iure statutis, quot annis celebrari possit, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. A tutte le persone si chiede qual è, in genere, si chiede qual è il loro apostolato. A todas las personas se les pregunta, en general, ¿cuál es su apostolado? Ahora nosotros, como cristianas, decimos que nuestro apostolado es estar en la parroquia, trabajar allí, aquí o en cualquier lugar. Es correcto, pero hay una cosa que distingue a la voluntaria de Don Bosco. Consagrada en el mundo por aquello que puede ser un cristiano comprometido. Nosotras somos consagradas y estamos en el mundo. Por ende, nuestro apostolado es nuestra vida misma, es nuestro trabajo. Nosotros somos enviadas al mundo para una misión que antes que nada se concreta en nuestro trabajo. Una missione che prima di tutto si concretizza nel nostro lavoro. Don Filippo Rinaldi fue un atento observador de la sociedad de su tiempo, que veía a la mujer proyectada en el mundo del trabajo y decidida a salir de su aislamiento cultural. Él comprendió la genialidad femenina y de gran precursor trabajó muchísimo para la emancipación de la mujer, llevándola a un protagonismo que sabía conjugar las instancias del tiempo con los valores del espíritu y la solidaridad. Fue fundador y animador de tantas asociaciones laicas, sobre todo femeninas, pero la obra ciertamente más innovadora y original fue la de las voluntarias de Don Bosco. Todo se originó en el oratorio femenino de Baldoco, donde don Rinaldi trabajaba. Ya en 1911, algunas jóvenes mujeres activas en la animación expresaron a don Rinaldi su deseo de consagrarse a Dios, permaneciendo en el mundo con el espíritu salesiano. Él, recordando que este proyecto estaba en la mente y en el corazón de don Bosco, comenzó a seguirlas más de cerca. El 20 de mayo de 1917 fija el inicio oficial del primer grupo de aquello que será el Instituto Seglar de las Voluntarias de Don Bosco.